Después de 5 años de matrimonio, había aprendido a vivir con los susurros. Flotaban detrás de puertas cerradas, entre miradas en las cenas familiares, en el tono suavizado de una amiga preguntando: ¿y tú? ¿Cuándo llegará el bebé? Yo siempre sonreía. Mi esposo, Alejandro, era amable, pero el silencio crecía como musgo entre nosotros. Cada ciclo fallido dejaba una grieta más profunda. Cada visita al médico desmoronaba un poco más mi sentido de valor. Probamos todo: hormonas, oraciones, especialistas. Recuerdo encender velas en la Catedral de Sevilla mientras rezaba en secreto: Dios, si no me darás un hijo, al menos no dejes que me rompa. Pero lentamente me estaba rompiendo. Mi identidad como mujer, esposa, nuera, todo parecía atado a algo que no podía controlar. Y cada mes volvía a fracasar. Carmen, la madre de Alejandro, nunca ocultó su decepción. Desde el principio, llevaba su desdén como perfume, fuerte, persistente. Los domingos en el almuerzo familiar en su casa en el barrio de Triana, sus ojos me seguían mientras servía la paella, como buscando signos de un embarazo que nunca llegaba. «Mira a tu prima Lola, ya va por el 3.», decía sin dirigirse directamente a mí, pero asegurándose de que la escuchara. El resto de la familia bajaba la mirada hacia sus platos, incómodos pero cómplices en su silencio. Mi madre había muerto cuando yo tenía 20 años, así que no tenía a nadie que me defendiera en esas reuniones. Mi padre, que vivía en un pequeño pueblo de Extremadura, estaba demasiado lejos, tanto en distancia como en comprensión. Cuando lo llamaba, me preguntaba por Alejandro, por el trabajo, por el tiempo en Sevilla, pero nunca por cómo me sentía yo. Quizás era mejor así. ¿Qué le diría? ¿Que cada prueba de embarazo negativa era como un pequeño funeral? En la clínica de fertilidad, las paredes blancas y los folletos coloridos prometían esperanza, pero después de 3 años de tratamientos, el médico nos habló con esa voz suave que usan para las malas noticias. Podemos seguir intentando, pero deben considerar otras opciones. Alejandro apretó mi mano, pero no me miró a los ojos. Esa noche, mientras él dormía, me quedé mirando el techo de nuestra habitación en nuestro pequeño apartamento, cerca del río Guadalquivir. En el trabajo, en la editorial donde era correctora, me escondía en los baños para llorar después de que una compañera anunciara su embarazo con una caja de pasteles. Todas las mujeres se reunieron a su alrededor, tocando su vientre a un plano, haciendo planes para el baby shower. Yo sonreí, la abracé, le dije que sería una madre maravillosa. Luego me excusé y dejé que el agua del grifo ahogara el sonido de mis sollozos. Alejandro y yo hablábamos cada vez menos. Al principio, después de cada fracaso, nos consolábamos mutuamente. Él me abrazaba mientras lloraba, me decía que no importaba, que me amaba a mí, no a los hijos que podríamos tener. Pero con el tiempo, esas palabras se volvieron menos frecuentes, como si también para él se hubieran gastado con el uso. Empezó a llegar tarde del trabajo, a pasar más tiempo con sus amigos. No lo culpaba. Yo también me estaba alejando, encerrándome en libros donde podía vivir otras vidas, vidas donde el dolor era ficticio y tenía un final. La presión de Carmen aumentaba. Ya no eran indirectas, sino preguntas directas, crueles. ¿Has considerado que quizás el problema eres tú? La familia de Alejandro siempre ha sido fértil. O peor aún, mi hijo merece una mujer completa. Alejandro rara vez la enfrentaba. Es mi madre, decía, como si eso explicara y justificara todo. Yo asentía, porque entendía lo que era extrañar a una madre, pero a veces me preguntaba si habría sido mejor crecer sin una que vivir bajo la sombra de la suya. Intentamos adoptar, pero las listas de espera eran interminables, y cada entrevista, cada formulario, parecía juzgarnos, como si tuviéramos que demostrar que merecíamos lo que otros conseguían por accidente. Una trabajadora social nos visitó en casa, revisó nuestros armarios, nuestros libros, hizo preguntas sobre nuestra infancia, nuestras finanzas. Es un proceso largo, nos advirtió, y no hay garantías. Alejandro se desanimó más rápido que yo. Quizás no está destinado a ser, dijo una noche, mientras cenábamos en silencio. Empecé a notar cómo las mujeres con hijos me miraban, con lástima, con superioridad apenas disimulada, o peor, con indiferencia,
como si fuera invisible. En las reuniones familiares, me sentaban con los ancianos o con los adolescentes, nunca con las madres que hablaban de escuelas y pediatras. Era como si perteneciera a una categoría diferente de mujer, una categoría sin nombre pero claramente marcada. El colmo llegó en la boda de la hermana de Alejandro. Durante el brindis, Carmen alzó su copa y dijo: «Espero que pronto nos des sobrinos, no como algunos que parece que no pueden». Las risas incómodas flotaron en el aire, mientras yo sentía que mi cara ardía. Alejandro se limitó a tomar otro trago de su vino, evitando mi mirada. Esa noche, en el taxi de vuelta a casa, le pregunté si alguna vez me defendería. «No empieces», fue su única respuesta. Y en ese momento, algo dentro de mí se endureció, como arcilla en el horno. Pero nada me preparó para lo que sucedería unos días después, cuando el peso del silencio finalmente se volvió insoportable y todo estalló de la manera más inesperada y cruel. Era una tarde húmeda de julio en Sevilla. El calor se pegaba a la piel como una segunda capa. Estaba doblando la ropa recién lavada en nuestra habitación cuando escuché la puerta principal abrirse con fuerza. No esperaba visitas, y Alejandro no volvería hasta la noche. Reconocí los pasos firmes de Carmen subiendo las escaleras antes de verla. Apareció en el marco de la puerta sin llamar, como si la casa fuera suya. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con una furia que nunca había visto. Llevaba en la mano un sobre arrugado que agitaba como una bandera de guerra. «¿Puedo ayudarte en algo, Carmen?», pregunté, intentando mantener la calma aunque mi corazón ya latía acelerado. Había aprendido a ponerme una máscara de tranquilidad frente a ella. «¿Ayudarme? ¿Tú?». Su voz tembló, pero no de tristeza sino de rabia contenida. «Lo único en lo que podrías ayudar es desapareciendo de nuestras vidas». Me quedé paralizada, con una camisa de Alejandro a medio doblar entre las manos. Carmen nunca había sido tan directa en su desprecio. «No entiendo qué». «¡Cállate!», gritó, acercándose tanto que pude oler el fuerte aroma de su perfume caro. 5 años. 5 años robándole la vida a mi hijo. ¿Sabes lo que me dijo Pilar hoy? Que su nuera está embarazada de gemelos. Gemelos. Y mientras tanto, tú aquí, estéril como tierra seca». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada física. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, pero me mantuve erguida, negándome a mostrarle cuánto me había herido. «Carmen, creo que deberías irte. Hablaremos cuando estés más tranquila», dije, girándome para continuar con la ropa, aunque mis manos temblaban. Fue entonces cuando sucedió. Sin aviso, Carmen me agarró del brazo con tanta fuerza que dejé caer la camisa al suelo. Me giró hacia ella con violencia, y antes de que pudiera reaccionar, su mano abierta impactó contra mi mejilla. El golpe resonó en la habitación como un trueno. Mi cabeza giró por la fuerza y sentí un calor instantáneo extendiéndose por mi cara. Durante un segundo, el mundo pareció detenerse. En 29 años de vida, nadie me había golpeado jamás. «No eres una verdadera mujer», gritó, con la mano aún levantada. «Una verdadera mujer le da hijos a su marido. ¿Qué clase de esposa eres tú? Una inútil». Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. En cambio, me llevé la mano a la mejilla ardiente y la miré directamente a los ojos. «Sal de mi casa», dije, con una voz que no reconocí como mía. Era firme, fría, sin temblor, pero Carmen no había terminado. Arrojó el sobre que llevaba sobre la cama. «¿Sabes qué es esto? Los resultados de la última prueba de Alejandro. El problema no es él. Eres tú. Siempre has sido tú». Miré el sobre sin tocarlo. Era confidencial, médico. ¿Cómo lo había conseguido ella? «Eso es privado», murmuré. «Nada es privado cuando se trata de mi hijo», chilló. «He soportado suficiente. Le he dicho a Alejandro que debe dejarte. Una mujer que no puede darle hijos no merece llevar nuestro apellido». Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era tristeza. Era una cuerda tensa que finalmente cedía, liberando años de silencio y autocontención. «¿Y qué ha dicho Alejandro?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. Carmen sonrió, una sonrisa cruel que le deformaba el rostro generalmente compuesto. «Está de acuerdo, por supuesto. ¿Por qué crees que trabaja hasta tan tarde? ¿Por qué crees que ya casi no te toca? Tiene vergüenza de ti».
de lo que no puedes darle. Cada palabra era un puñal, pero me mantuve de pie. No sabía si mentía sobre Alejandro, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez, veía a Carmen tal como era, no una suegra difícil, sino una mujer cruel, cuyo amor por su hijo había mutado en algo tóxico y destructivo. Si Alejandro quiere que me vaya, que me lo diga él mismo, respondí. Carmen dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a golpearme de nuevo. En lugar de eso, me empujó con ambas manos. No estaba preparada y caí hacia atrás, golpeándome contra el borde de la cómoda. El dolor agudo en mi espalda me hizo jadear. «Marimacho», escupió la palabra como veneno. «¿Crees que no sé por qué no puedes tener hijos? No eres una verdadera mujer. Travesti». La palabra colgó en el aire entre nosotras, tan absurda que casi me reí. Pero no había humor en sus ojos, solo odio puro. Un odio que había estado allí desde el principio, buscando cualquier excusa para manifestarse. «Recoge tus cosas», ordenó, señalando el armario. «No dormirás más en esta habitación. Ve a la terraza, como el animal que eres». Me levanté lentamente, sintiendo que cada movimiento era como moverme bajo el agua. No podía creer lo que estaba pasando, pero a la vez parecía el desenlace inevitable de años de tensión. «No voy a dormir en la terraza, Carmen. Esta es mi casa». «¿Tu casa?», se burló. «Esta casa la compraron mis padres para Alejandro. Tú no eres nadie aquí». Era cierto que sus padres habían ayudado con la entrada, un hecho que Carmen nunca nos dejaba olvidar, pero habíamos pagado cada cuota mensual desde entonces. Aún así, algo en mí se rindió, no a ella, sino a la situación, a la farsa de familia que habíamos estado interpretando. Cogí mi almohada de la cama y una manta del armario. «Dile a Alejandro que lo espero en la terraza cuando llegue», dije, pasando junto a ella sin mirarla. «No te molestes, ya sabe que estarás allí». Me detuve en la puerta, esas palabras confirmando mis peores temores. ¿Realmente Alejandro estaba detrás de todo esto? ¿Había mandado a su madre a hacer el trabajo sucio? Subí las escaleras hasta la terraza, un espacio que en tiempos mejores usábamos para cenas bajo las estrellas y donde cuidaba mis plantas. Ahora sería mi lugar de exilio. Las lágrimas que había contenido finalmente corrieron por mis mejillas mientras extendía la manta en la tumbona de mimbre. La noche caía sobre Sevilla. Las luces de la Giralda y la Torre del Oro comenzaban a brillar en la distancia. El aire olía a jazmín y a río. Miré el cielo que se oscurecía y con el rostro aún ardiendo por la bofetada, hice un juramento silencioso. No sería la víctima de Carmen. Sería su lección. La primera noche en la terraza fue fría a pesar del verano. Sevilla, con su calor diurno implacable, se enfriaba traicioneramente al caer el sol. Me envolví en la manta delgada, mirando las estrellas a través de las ramas del naranjo que crecía en una esquina. El olor de sus flores mezclado con el aroma distante del río Guadalquivir me recordó que, incluso en medio del dolor, la belleza persiste obstinadamente. Esperé a Alejandro durante horas. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, me incorporaba, pensando que sería él. Finalmente, cerca de la medianoche, la puerta de la terraza se abrió. Pero no era Alejandro, sino Lola, nuestra vecina del piso de abajo, una estudiante de medicina que a veces nos cuidaba las plantas cuando salíamos de viaje. «Elena, ¿qué haces aquí arriba a estas horas?», preguntó, sosteniendo una copa de vino en la mano. Había subido a fumar en secreto, un hábito que ocultaba a su novio. Me incorporé, consciente de mi apariencia. Ojos hinchados, mejilla aún rojiza, pelo enmarañado. «Es complicado», respondí, intentando sonreír. Lola se sentó a mi lado sin pedir permiso, con esa naturalidad propia de los andaluces. «Cuéntame», dijo simplemente, ofreciéndome su copa. No sé por qué lo hice, pero le conté todo. La bofetada, las palabras crueles, los 5 años de humillaciones sutiles. Hablé hasta que mi garganta se secó, mientras las estrellas giraban lentamente sobre nosotras. «¿Y Alejandro?», preguntó finalmente Lola. «No ha vuelto», respondí, mirando mi teléfono sin mensajes ni llamadas perdidas. «¿Sabes qué necesitas?», dijo Lola levantándose. «Espera aquí». Regresó 10 minutos después con otra copa, una botella de vino
un paquete de galletas y, sorprendentemente, un saco de dormir. Mi ex era montañero, explicó, extendiendo el saco. Me quedé con sus cosas cuando me puso los cuernos con mi prima. Considéralo un préstamo indefinido. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Sevilla, bebí vino con una mujer a la que apenas conocía y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Lola no ofreció consejos ni juicios, solo compañía, y cuando finalmente se fue, me quedé con la sensación de que, quizás, había encontrado una aliada inesperada. Alejandro llegó pasadas las 3 de la madrugada. Lo escuché subir las escaleras con pasos inseguros, probablemente después de beber con sus amigos. Se detuvo al verme acurrucada en el saco de dormir. «¿Qué haces aquí arriba?», preguntó, como si realmente no lo supiera. Me senté, mirándolo directamente. La luz de la luna iluminaba su rostro confundido. «Pregúntale a tu madre», respondí con calma. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Mi madre me llamó. Dijo que tuvisteis una discusión, pero no pensé que me echaría de nuestra habitación, que me abofetearía, que me empujaría contra los muebles». Mi voz sonaba distante, como si hablara de otra persona. Alejandro se arrodilló junto a mí, intentando tocarme la mejilla. Me aparté. «Elena, vamos abajo. Hablaremos mañana, cuando los dos estemos más calmados». «No», dije simplemente. «Si no puedes defenderme ahora, no quiero dormir a tu lado». Vi la sorpresa en sus ojos. En 5 años de matrimonio, nunca le había negado nada. Siempre había sido yo quien cedía, quien se adaptaba, quien tragaba lágrimas para mantener la paz. «Elena, por favor, no seas así». «¿Así cómo? ¿Con dignidad? ¿Con respeto propio? ¿Es eso lo que te molesta?». Se levantó, visiblemente irritado. «Estás siendo injusta. Sabes cómo es mi madre». «Exactamente. Sé cómo es. Y aún así, me dejaste sola con ella». 5 años, Alejandro. 5 años de comentarios crueles, de miradas despectivas, de humillaciones disfrazadas de preocupación. Y nunca, ni una sola vez, me defendiste de verdad. Abrió la boca para protestar, pero algo en mi expresión lo detuvo. Quizás vio lo que yo comenzaba a sentir, que algo fundamental había cambiado entre nosotros. «Voy a dormir», dijo finalmente. «Mañana hablaremos». «Buenas noches», respondí, volviendo a acostarme y dándole la espalda. No dormí. Escuché los ruidos de la ciudad que nunca descansa completamente. Un coche lejano, risas de jóvenes regresando de fiesta, el maullido de un gato callejero, y con cada sonido sentía crecer dentro de mí algo nuevo, algo ardiente. No era solo rabia, aunque había mucha. Era determinación. Al amanecer, había tomado mi decisión. Bajé silenciosamente al apartamento. Alejandro dormía profundamente, ocupando toda la cama como si mi ausencia fuera una oportunidad para expandirse. Tomé una ducha rápida, me vestí y preparé café. Cuando él se levantó, yo ya estaba sentada en la cocina, escribiendo en una libreta que no había tocado en años. «Elena», comenzó, con voz ronca de sueño, «no voy a comer más en la casa de tu madre», dije sin levantar la vista. «No asistiré a reuniones familiares donde sea tratada como una ciudadana de segunda clase. Y si decides ir solo, es tu elección, pero no esperes que finja que todo está bien cuando regreses». Me miró como si me viera por primera vez. «¿Qué te ha pasado?». Levanté los ojos de mi libreta. «Tu madre me abofeteó ayer. Me llamó travesti y me echó de mi propia cama. Y tú no estabas aquí. Eso es lo que pasó». Se sentó frente a mí, pálido. «Lo siento. Hablaré con ella». «No se trata solo de hablar con ella, Alejandro. Se trata de nosotros, de lo que hemos permitido que ocurra». «¿Nosotros? ¿Tú eres quién? ¿Yo soy qué? ¿La que no puede tener hijos? ¿Es ese mi gran crimen? ¿Mi defecto imperdonable?». Mi voz se elevó, pero no estaba gritando. Había una claridad en mi tono que me sorprendió incluso a mí. Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No quise decir eso». «Pero lo pensaste», respondí. «Lo has pensado muchas veces». No lo negó, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Los días siguientes establecieron un nuevo patrón. Me levantaba temprano y salía antes de que Alejandro despertara. Me quedaba en la biblioteca hasta tarde, o visitaba exposiciones,
o simplemente caminaba por el parque de María Luisa, dejando que las horas pasaran entre los árboles centenarios y las palomas. Regresaba a casa cuando sabía que él estaría dormido o fuera. Dormía en la terraza, en el saco de dormir de Lola, que resultó ser sorprendentemente cómodo. Comencé a escribir de nuevo, algo que había abandonado después de casarme. No eran grandes obras, solo reflexiones, recuerdos, pequeños fragmentos de quién había sido antes de convertirme en la esposa de Alejandro o la nuera de Carmen. Recordé que había estudiado literatura, que una vez había soñado con escribir novelas que hablaran de mujeres como mi madre, como mi abuela, mujeres fuertes que habían sobrevivido a la dictadura y construido vidas significativas a pesar de todo. Lola subía a menudo, a veces con comida, a veces solo a charlar. Me presentó a sus amigas, estudiantes como ella, jóvenes que hablaban de política y feminismo con una libertad que me resultaba fascinante y un poco intimidante. Entre ellas estaba Marta, una psicóloga que me miraba con ojos comprensivos cuando creía que no me daba cuenta. «Deberías venir a uno de nuestros grupos», me dijo una noche. «No es terapia, solo mujeres compartiendo experiencias». Asentí vagamente, sin comprometerme, pero guardé el folleto que me dio, con la dirección de un centro cultural en la Alameda. Alejandro intentó hablar conmigo varias veces, oscilando entre la ira y la súplica. «No puedes seguir así», decía. «La gente hablará. Oh, te echo de menos. Vuelve a la cama». Pero yo me mantenía firme en mi silencio recién descubierto. Una mañana, después de casi 3 semanas de este extraño limbo, hice algo impulsivo. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial: ropa, documentos, mi libreta de escritura. Añadí una foto de mis padres, mi libro favorito de García Márquez y el pequeño reloj de plata que había pertenecido a mi abuela. Dejé todo lo demás. Llamé a un taxi y, mientras esperaba en la calle, miré por última vez el edificio que había sido mi hogar durante 5 años. No sentí nostalgia, solo una extraña ligereza, como si dejara atrás no solo un apartamento, sino una versión de mí misma que ya no reconocía. El taxi me llevó a la estación de Santa Justa. Compré un billete para el próximo tren a Valencia, donde vivía mi hermana Sofía. No la había visitado en más de 1 año, siempre poniendo excusas, siempre priorizando las necesidades de Alejandro y su familia. Mientras el tren comenzaba a moverse, saqué mi libreta y escribí: «Hoy, bajo las estrellas que no puedo ver pero sé que están ahí, comienza mi vida de nuevo». El tren atravesaba los campos de naranjos de la Comunidad Valenciana cuando recibí la primera llamada de Alejandro. No contesté, tampoco a la segunda, ni a la tercera. Cuando llegamos a Valencia, tenía 15 llamadas perdidas y varios mensajes que no me atreví a leer. Sofía me esperaba en la estación, con su pelo corto recién teñido de un rojo intenso y una sonrisa preocupada. Nos abrazamos en silencio y supe que había tomado la decisión correcta. Mi hermana menor siempre había sido mi refugio, aunque nos habíamos distanciado desde mi matrimonio. Ahora entendía por qué. Alejandro nunca la había apreciado realmente, considerándola demasiado liberal, demasiado ruidosa, demasiado todo. «Estás más delgada», fue lo primero que me dijo mientras cargaba mi pequeña maleta. No era un reproche, solo una observación. «Ha sido un año difícil», respondí, sintiendo que me quedaba corta. El apartamento de Sofía estaba en el barrio del Carmen, en una calle estrecha llena de grafitis coloridos y pequeños bares. Era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a un patio interior donde crecía una bugambilla descontrolada. Mi hermana vivía sola desde su divorcio, algo que Carmen siempre mencionaba como si fuera una tragedia, aunque Sofía parecía más feliz que nunca. «Dormirás en mi cama», dijo, mostrándome su habitación decorada con fotografías de sus viajes y libros apilados en el suelo. «Yo me quedaré en el sofá. No quiero molestarte», protesté débilmente. Sofía me miró con esa intensidad que siempre me había intimidado un poco. «Elena, llevas 5 años moldeándote para no molestar a nadie. Ahora es tu turno de ocupar espacio». Esa noche, después de una cena sencilla en la terraza de su cocina, le conté todo: la bofetada, las humillaciones, los años de sentirme cada vez más pequeña. Hablé hasta que se me secó la garganta, y Sofía escuchó sin interrumpirme, solo rellenando mi copa de vino cuando se vaciaba.
¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó finalmente, cuando terminé mi relato. Me encogí de hombros. Vergüenza, supongo. O miedo de que me dijeras, te lo dije. Nunca te gustó Alejandro. No se trata de tener razón, Elena. Se trata de protegerte. Su voz se quebró un poco. Somos solo tú y yo desde que mamá murió. Deberías haberme llamado al primer comentario de esa bruja. Por primera vez desde que salí de Sevilla, lloré. No el llanto contenido de los últimos años, sino sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Sofía me abrazó hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Me despertaba tarde, algo que nunca me había permitido en Sevilla. Desayunaba con Sofía antes de que ella se fuera a su trabajo en una galería de arte. Luego, salía a caminar por la ciudad, redescubriendo el placer de moverme sin prisa, de observar a la gente, de sentarme en una plaza solo para ver pasar las horas. Una semana después de mi llegada, Sofía me presentó a Laura, una amiga suya, psicóloga. No me dijo que era una cita profesional, solo me invitó a tomar un café con una amiga muy interesante. Laura tenía unos 50 años, con canas prematuras que no se molestaba en ocultar, y una sonrisa que invitaba a la confianza. Mi hermana me ha contado un poco sobre ti, dijo después de las presentaciones iniciales. Trabaja con mujeres que han pasado por situaciones complicadas. Miré a Sofía, que evitó mis ojos, súbitamente fascinada por el menú. No necesito terapia, dije automáticamente. Laura sonrió. Todos necesitamos terapia, cariño. Pero no estoy aquí como psicóloga hoy, sino como amiga de Sofía que coordina un grupo de mujeres. Nos reunimos los miércoles, sin presiones, sin juicios, solo un espacio seguro. Algo en su tono, en la forma en que no insistió, me hizo considerarlo. Quizás, dije finalmente. El siguiente miércoles, me encontré entrando en un centro cultural cerca del Mercado Central. La sala estaba dispuesta en círculo, con sillas disparejas y una mesa con té y galletas. Había unas 10 mujeres de edades variadas. Laura me presentó simplemente como Elena, amiga de Sofía, sin más etiquetas. Al principio me quedé callada, escuchando. Había historias de malos tratos, de divorcios dolorosos, de pérdidas, pero también de superación, de reinvención, de pequeñas victorias diarias. Una mujer mayor, Pilar, habló de cómo había vuelto a la universidad a los 60 años, después de enviudar. Otra, Claudia, compartió cómo estaba recuperando su relación con sus hijos, tras años de alienación por parte de su exmarido. Cuando llegó mi turno, pensé que no podría hablar, pero las palabras salieron solas. Me casé pensando que formar una familia me completaría. Cuando no pude tener hijos, sentí que había fallado como mujer. Mi suegra me lo recordaba constantemente. Y mi marido simplemente miraba hacia otro lado. No conté todo, no esa primera vez, pero esas pocas frases provocaron asentimientos de comprensión, no de lástima. Por primera vez, mi dolor no era único, y eso, extrañamente, lo hacía menos vergonzoso. Después de la reunión, Laura me dio un cuaderno. Para tus pensamientos, dijo, a veces es más fácil hablar con el papel. Ese cuaderno se convirtió en mi compañero. Escribía en él cada noche. A veces solo frases sueltas, a veces páginas enteras. Recordé que antes de conocer a Alejandro había soñado con ser escritora, un sueño que había abandonado tan gradualmente que ni siquiera noté su ausencia hasta que volvió. Un día, casi un mes después de mi llegada, Sofía me mostró una oferta de trabajo que había visto online. Una editorial pequeña buscaba lectores para evaluar manuscritos en español y catalán. Sé que hablas catalán por la abuela, dijo. Y siempre fuiste mejor lectora que yo. Envié mi currículum sin muchas esperanzas. Para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista. Mi experiencia previa como correctora en Sevilla y mi título en Filología Hispánica jugaron a mi favor. Comencé a trabajar a medio tiempo, desde casa, leyendo manuscritos que quizás nunca se publicarían, pero que me conectaban de nuevo con las palabras, con historias ajenas que resonaban con la mía. También empecé a dar clases de español online a extranjeros, algo que podía hacer desde el pequeño escritorio que Sofía había instalado para mí junto a la ventana.
Mis alumnos eran principalmente estadounidenses y británicos, personas fascinadas por García Lorca y Almodóvar, que querían entender a Cervantes en su idioma original. Les enseñaba conjugaciones y modismos, y ellos me enseñaban, sin saberlo, que había un mundo más allá de las fronteras que me había autoimpuesto. En uno de los grupos de Laura conocí a Mercedes, una mujer que había pasado por tratamientos de fertilidad durante años antes de adoptar a una niña de Guatemala. «El dolor no desaparece», me dijo una tarde mientras tomábamos café después de la reunión. «Pero cambia de forma. Se vuelve parte de ti, no algo que te define». Sus palabras resonaron en mí más profundamente que cualquier consuelo bien intencionado de amigos o familiares. Comenzamos a reunirnos regularmente, a veces con su hija Lucía, una niña vivaz de 8 años que me mostraba sus dibujos y me contaba sobre sus clases de baile. 2 meses después de mi partida, me corté el pelo. Fue un gesto simple, casi trivial. De media melena a un corte pixie que Sofía insistió en que me favorecía. Pero cuando me miré al espejo, con mi nuca expuesta y mis rasgos más visibles que nunca, sentí que estaba viendo a una nueva versión de mí misma. O quizás a la versión original, la que existía antes de encogerme para caber en espacios demasiado estrechos. Esa noche, escribí en mi cuaderno. Hoy recordé cómo respirar sin pedir permiso. Y por primera vez desde que dejé Sevilla, pensé en Alejandro no con dolor o rabia, sino con una especie de gratitud distante, porque al fallarme, me había obligado a encontrarme. 3 meses después de mi partida, recibí un correo electrónico de Alejandro. Era el primero tras semanas de llamadas que nunca contesté y mensajes que finalmente dejé de recibir. El asunto era simple. Necesitamos hablar. Lo leí varias veces antes de mostrárselo a Sofía. Mi hermana resopló. Típico. Ahora que has desaparecido, ahora que no estás disponible a su conveniencia, quiere hablar. Pero había algo en el tono del mensaje, una sobriedad que no era característica de Alejandro. No había reproches ni súplicas, solo una petición para encontrarnos en persona. «Vendré a Valencia si es necesario», escribía. «Solo una conversación, y luego puedes seguir con tu vida si es lo que deseas». Respondí después de varios días, sugiriendo un café en el Jardín del Turia, el parque que serpentea por el antiguo cauce del río. Un lugar público, neutral, donde podría marcharme fácilmente si las cosas se ponían tensas. El día del encuentro, me sorprendí a mí misma dedicando más tiempo del habitual a arreglarme. No por vanidad, me dije, sino por armadura. Me puse un vestido verde que me había regalado Sofía, uno que nunca me habría atrevido a usar en Sevilla por ser demasiado llamativo, según Carmen. Me apliqué un poco de maquillaje, resaltando unos ojos que ahora parecían más grandes con mi nuevo corte de pelo. «Estás guapísima», dijo Sofía antes de salir. «Recuerda, no le debes nada. Ni explicaciones, ni lágrimas, ni una segunda oportunidad. Y si necesitas que vaya a buscarte, llámame». Llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa exterior, pidiendo un cortado mientras observaba a los corredores y ciclistas pasar por el parque. Valencia estaba en pleno otoño, con una luz dorada que hacía brillar las hojas amarillentas de los árboles. Lo vi antes de que él me viera a mí. Caminaba inseguro, mirando a su alrededor, buscándome. Estaba más delgado, con ojeras que no tenía cuando me fui. Por un momento, sentí una punzada de algo parecido a la ternura. Luego recordé la bofetada de Carmen, las noches en la terraza, los años de silencio cómplice, y la ternura se desvaneció. Elena. Mi nombre en sus labios sonaba como una pregunta. Se quedó de pie frente a mi mesa como esperando permiso para sentarse. «Hola, Alejandro». Señalé la silla vacía frente a mí. «Siéntate». Lo hizo, estudiándome con ojos que no ocultaban su sorpresa. «Te ves diferente». «Lo soy». Tomé un sorbo de mi café, agradeciendo el calor que me daba fuerzas. «¿Qué querías decirme?» Esperaba que empezara con reproches, con preguntas sobre por qué me había ido sin avisar. En cambio, suspiró profundamente. «Quiero pedirte perdón», dijo finalmente. «No por lo que pasó ese día, aunque también por eso, sino por los 5 años anteriores. Por cada vez que no te defendí, por cada vez que prioricé la paz familiar sobre tu dignidad. Su sinceridad me desarmó momentáneamente. «¿Por qué ahora?», pregunté, recuperando la compostura. Alejandro miró sus manos, que descansaban sobre la mesa.
Manos que conocía bien, que habían sostenido las mías durante los momentos más duros y que, sin embargo, nunca se habían alzado para defenderme. Después de que te fueras, me quedé paralizado. No sabía qué hacer, a quién llamar. Te busqué por todas partes antes de darme cuenta de que probablemente estarías con Sofía. Llamé a tu hermana, pero ella se negó a confirmarlo. Me dijo... Se detuvo, incómodo. ¿Qué te dijo? Que si quería saber dónde estabas, debería haberme preocupado por dónde estabas cuando dormías en la terraza. A pesar de todo, sonreí. Sofía siempre había sido directa. Mi madre vino al día siguiente, continuó Alejandro. Estaba furiosa. Dijo que tu marcha demostraba lo que ella siempre supo, que no eras digna de formar parte de la familia. Sentí un nudo en el estómago. Algunas heridas seguían abiertas. ¿Y tú qué dijiste? Nada, al principio. Pero entonces empezó con lo mismo de siempre, que eras estéril, que no eras una verdadera mujer. Y algo se rompió dentro de mí. Le dije que se fuera, que no volviera hasta que pudiera hablarte con respeto. Nunca la había visto tan sorprendida. Intenté imaginar la escena. Alejandro, siempre tan complaciente con su madre, finalmente enfrentándola. Parecía improbable, y sin embargo, algo en su expresión me decía que era verdad. Pasé semanas esperando que volvieras, continuó. Luego entendí que no lo harías, y empecé a preguntarme si alguna vez habías sido feliz conmigo. La pregunta flotó entre nosotros, pesada como una piedra. ¿Había sido feliz? Hubo momentos, claro. Al principio, cuando creíamos que el amor era suficiente, cuando pensábamos que los niños llegarían naturalmente, cuando el futuro parecía una promesa y no una amenaza. Tuvimos buenos momentos, dije finalmente. Pero no era feliz. No así. Asintió, como si esperara esa respuesta. Me mudé, dijo. Alquilé un apartamento cerca de la universidad. Estoy viviendo solo por primera vez en mi vida. ¿Y tu madre? No nos hablamos mucho ahora. He estado reflexionando sobre cómo crecí, sobre cómo ella siempre controló cada aspecto de mi vida. Incluso nuestra boda fue más suya que nuestra. Era cierto. Carmen había elegido prácticamente todo, desde la iglesia hasta el menú. Yo había cedido, pensando que era importante para Alejandro. Ahora me preguntaba si él también había estado cediendo toda su vida. Estoy viendo a alguien, continuó, una psicóloga. Me está ayudando a entender muchas cosas sobre mí mismo, sobre mi relación con mi madre, sobre lo que te hice. No me hiciste nada, Alejandro. Ese fue el problema. No hiciste nada. Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. Lo sé, y lo siento tanto que no sé cómo expresarlo. Nos quedamos en silencio, mirando a la gente pasar. Una madre jugaba con su hijo pequeño cerca de la fuente, haciéndole reír con salpicaduras de agua. En otro tiempo, esa imagen me habría provocado un dolor agudo. Ahora solo sentía una melancolía suave, casi resignada. ¿Qué quieres, Alejandro?, pregunté finalmente. ¿Por qué estamos aquí? Quiero lo que tú quieras, respondió. Si quieres el divorcio, lo entenderé. Si quieres tiempo, te lo daré. Si quieres intentarlo de nuevo, bueno, sería el hombre más afortunado del mundo. Pero tendría que ser diferente. Yo tendría que ser diferente. Lo miré, tratando de ver al hombre con el que me había casado. Estaba allí, en sus gestos, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba en serio. Pero también había alguien nuevo, alguien que parecía más sólido, menos dispuesto a desvanecerse en los momentos difíciles. No sé lo que quiero todavía, admití. Estos meses han sido transformadores. Estoy redescubriéndome, trabajando, escribiendo, viviendo de una forma que no creía posible. Lo entiendo. Su voz era suave, sin presión. Solo quería que supieras que estoy aquí. ¿Cuándo y si decides que quieres hablar más? Se levantó para irse, pero lo detuve con una pregunta. ¿Y tu madre? Si decidiera volver, ¿qué pasaría con ella? Su expresión se endureció ligeramente. Mi madre tendrá que aceptar mis decisiones o no formar parte de mi vida. Eso es algo que debí entender hace mucho tiempo. Después de que Alejandro se fue, me quedé en el café, pensando. No en él, sino en Carmen. En cómo su crueldad había sido el catalizador de mi transformación. En cómo,
Paradójicamente, le debía esta nueva versión de mí misma. Esa noche, en el apartamento de Sofía, escribí una carta. No para Alejandro, sino para Carmen. La escribí lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, no desde el odio, sino desde una claridad que me había costado meses alcanzar. Querida Carmen, comencé, usando un saludo que nunca había usado antes. Le conté sobre mi nueva vida, sobre cómo estaba aprendiendo a definirme por lo que era, no por lo que no podía ser. Le expliqué que la perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del peso de ese rencor. Soy una mujer, escribí, no por mi capacidad de dar a luz, sino por mi capacidad de sobrevivir a tu crueldad y emerger más fuerte. Si algún día Alejandro y yo volvemos a estar juntos, tendrás que aprender a verme como lo que soy, tu igual, no tu subordinada. Y si no puedes hacerlo, entonces no hay lugar para ti en nuestra vida. Firmé, tu nuera, que ya no busca tu aprobación. Al día siguiente, envié la carta a la dirección de Sevilla, sin esperar respuesta. No era un mensaje para iniciar un diálogo, sino para cerrarlo. Y mientras el correo se llevaba mis palabras, sentí que algo dentro de mí también se cerraba, haciendo espacio para algo nuevo que comenzaba a florecer. Nunca regresé a vivir en aquella casa, y nunca necesité hacerlo. Mi venganza no fue su dolor, fue mi libertad. Los meses siguientes a mi encuentro con Alejandro transcurrieron con una extraña mezcla de incertidumbre y certeza. Incertidumbre sobre nuestro futuro como pareja, certeza sobre mi camino personal. Seguí trabajando para la editorial, que gradualmente me asignaba manuscritos más importantes. Una tarde, mi jefa, Montse, una mujer de 60 años con una energía que desmentía su edad, me llamó a su oficina. «Tengo algo para ti», dijo, deslizando un manuscrito hacia mí. «No es solo para lectura. Quiero tu opinión editorial completa. Si funcionaría, ¿qué cambios sugerirías? Si vale la pena publicarlo». Era la primera vez que me confiaban una tarea así. Leí el manuscrito esa misma noche. Una novela sobre una mujer mayor que comenzaba de nuevo después de enviudar. Había algo en su voz, en su manera directa de abordar el duelo y la reinvención, que me cautivó. Escribí un informe detallado, señalando sus fortalezas y sugiriendo cambios estructurales que podrían mejorar el ritmo. Montse leyó mi informe con una sonrisa que se ensanchaba a medida que avanzaba. «Tienes buen ojo», dijo finalmente. «¿Has pensado en escribir tú misma?» La pregunta me tomó por sorpresa. Hace años que no escribo nada que no sean informes o correos. «Quizás sea el momento de empezar», respondió, con esa mirada penetrante que me recordaba a mi profesora de literatura en la universidad. «A veces necesitamos vivir lo suficiente para tener algo que decir». Sus palabras resonaron en mí. Esa noche, abrí un documento en blanco y comencé a escribir. No tenía un plan, solo una necesidad de vaciar las palabras que se habían acumulado durante meses. Escribí sobre el dolor de la infertilidad, sobre cómo la sociedad sigue midiendo el valor de una mujer por su capacidad reproductiva. Escribí sobre suegras tóxicas y matrimonios que se desmoronan bajo el peso de las expectativas no cumplidas. Escribí hasta que mis dedos dolieron y mis ojos ardían. Al día siguiente, revisé lo que había escrito. No era ficción, ni exactamente un ensayo. Era un testimonio, crudo y sin filtros. Lo edité ligeramente, quitando nombres específicos, suavizando algunas aristas, pero manteniendo su esencia. Luego, impulsada por una audacia que no sabía que poseía, se lo envié a Montse con una nota. «Me dijiste que empezara a escribir. Esto es lo que salió». Una semana después me llamó. «Quiero publicarlo», dijo sin preámbulos. «En la revista literaria primero, y luego, si estás dispuesta a expandirlo, como un libro». Así fue como mi historia, titulada Más que un útero, redefiniendo la feminidad en el silencio, apareció publicada 6 meses después de mi partida de Sevilla. Usé un seudónimo, no por miedo, sino porque quería que las lectoras vieran su propia historia en la mía, no la historia específica de Elena Vidal. El artículo generó una respuesta que ni Montse ni yo esperábamos. Cartas, correos electrónicos, comentarios en redes sociales, mujeres de toda España y Latinoamérica compartiendo experiencias similares.
agradeciendo que alguien hubiera puesto en palabras lo que ellas habían vivido. Recibí invitaciones para dar charlas en librerías, en centros culturales, incluso en una universidad. En una de esas charlas, en una librería feminista de Barcelona, una mujer de unos 50 años se me acercó después. Tenía una copia del artículo tan subrayada y anotada que apenas se veía el texto original. «Soy la madre de un hijo único», me dijo, «y me temo que he sido una Carmen en la vida de mi nuera. Tu artículo me ha hecho ver cosas que no quería ver». Su honestidad me conmovió más que cualquier elogio. Le di las gracias por su valentía al reconocerlo y nos sentamos a tomar un café. Me contó sobre sus miedos a perder a su hijo, sobre cómo su propia madre la había tratado como una intrusa en la familia de su marido, sobre el ciclo que estaba repitiendo sin darse cuenta. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. «Voy a llamar a mi nuera hoy», prometió. Alejandro y yo seguíamos en contacto, primero a través de mensajes ocasionales, luego llamadas semanales. No hablábamos de volver juntos, sino de nuestras vidas separadas, de lo que estábamos aprendiendo, de los cambios que estábamos haciendo. Él había comenzado a establecer límites claros con su madre. Yo estaba construyendo una carrera que nunca pensé que tendría. 9 meses después de mi partida, Alejandro vino a Valencia para una conferencia. Me invitó a cenar, y acepté. Lo encontré en un restaurante cerca del puerto, vestido de manera más relajada de lo que recordaba, con una barba corta que nunca se había dejado crecer en Sevilla. «Carmen la odia», me dijo con una sonrisa traviesa cuando la mencioné. La cena fue sorprendentemente cómoda, como si fuéramos 2 viejos amigos redescubriéndose. Me habló de su trabajo en la universidad, de cómo había comenzado a investigar sobre literatura de trauma y sanación. Yo le conté sobre mi artículo, sobre las respuestas que había recibido, sobre el libro que estaba comenzando a escribir. «Estoy orgulloso de ti», dijo, con una sinceridad que no pude dudar. «Siempre supe que tenías esta fuerza dentro». «Yo no lo sabía», admití. «Tuve que perderlo todo para encontrarla». Nos despedimos con un abrazo largo, sin promesas ni expectativas. Pero algo había cambiado entre nosotros. No era el resurgimiento del amor romántico, sino el nacimiento de algo quizás más valioso: respeto mutuo. 1 año después de mi partida, Alejandro me propuso intentarlo de nuevo. No volver a lo que éramos, sino construir algo nuevo, basado en quienes nos habíamos convertido. Me había mudado a mi propio apartamento en Valencia, pequeño pero luminoso, con un estudio donde escribía cada mañana. Había adoptado un gato callejero al que llamé Gabriel, en honor a García Márquez. «Podría buscar trabajo aquí», sugirió Alejandro. «O podríamos encontrar un punto intermedio. No tiene que ser ahora, pero me gustaría que lo consideraras». Lo consideré durante semanas. Hablé con Sofía, con Laura, con las mujeres del grupo de apoyo que se habían convertido en mis amigas. Todos me dijeron lo mismo: que confiara en mí misma, que cualquier decisión que tomara estaría bien mientras fuera realmente mía. Finalmente, acepté. Con condiciones claras. Viviríamos en Valencia, al menos por ahora. Mantendríamos nuestros espacios de trabajo separados, y Carmen tendría que demostrar un cambio real antes de formar parte de nuestras vidas. 2 años después de aquella tarde húmeda en Sevilla, cuando el mundo que conocía se derrumbó con una bofetada, Alejandro y yo adoptamos a una niña. Daniela tenía 4 años, grandes ojos oscuros y una risa que podía iluminar una habitación entera. Había pasado sus primeros años en un orfanato en Colombia antes de llegar a nosotros. El día que la trajimos a casa, mientras la veía dormir en su nueva habitación decorada con estrellas brillantes, pensé en todo lo que había ocurrido, en cómo el dolor puede transformarse en propósito, en cómo lo que parece un final puede ser un comienzo. Me incliné sobre ella y susurré: «Naciste del amor, no del silencio». Nunca volví a hablar con Carmen. No lo necesité. Mi vida, reconstruida con verdad y elección, fue mi respuesta. Alejandro mantenía una relación distante pero cordial con ella, visitándola ocasionalmente en Sevilla, siempre solo. Ella sabía de Daniela, había visto fotos, pero no mostraba interés en conocerla. Y así estaba bien. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. Mi libro se publicó cuando Daniela cumplió 1 año con nosotros. Lo titulé La terraza, crónicas de un despertar. En él,
Contaba mi historia completa, sin seudónimos esta vez. No como una denuncia, sino como un testimonio de transformación. En la dedicatoria escribí: para todas las mujeres que duermen en terrazas, literales o metafóricas, el amanecer siempre llega. El libro generó debate, invitaciones a programas de televisión, reseñas en periódicos nacionales. Algunas personas lo criticaron, diciendo que era injusto con las suegras, con los hombres, con la institución del matrimonio. Otras lo celebraron como un manifiesto de empoderamiento. Yo lo veía simplemente como mi verdad, ni más ni menos. Un día recibí una carta anónima. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía inmediatamente. Era de Carmen. Contenía solo una línea. Lo he leído, y por primera vez te he visto. No respondí. No hacía falta. Había caminado lejos de aquella terraza y construido un reino propio. Y en ese espacio era más que una mujer. Era una tormenta que se negaba a ser nombrada por alguien más.